Continuamos acompañándote en esta mañana. Le damos la bienvenida al doctor Humberto Vázquez, él es diputado provincial por la Unión Cívica Radical. Bueno, hoy hay sesión, pero también para hablar un poco acerca de los proyectos con los cuales vienen trabajando, ¿no? ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar acá. Bueno, gracias por venir. Me decías recién una modificación sobre el Código Contencioso y Administrativo, algo que, bueno, tiene todo su fundamento porque lo has planteado también, ¿no? Sí, en realidad es un reclamo no solo de los clientes, de la gente que de alguna manera se ve afectada con procesos contra el Estado provincial o contra los municipios. Si alguien tuviese un accidente o viene un vehículo de cualquier estado del municipio o de la provincia, un vehículo oficial y produce un accidente, la Corte de Justicia de Salta, mediante un fallo que es absolutamente arbitrario, antojadizo, que no se condice con los principios en materia contencioso administrativa, ha decidido mandar todos esos juicios a un juzgado contencioso administrativo. Hay un solo juzgado y hay un segundo en creación que falta completar con el juez. Esto significa de manera muy grave de que los juzgados contenciosos administrativos no tienen competencia en materia de daños y perjuicio civil. Esto sería materia del proceso civil. Sin embargo, distorsionando todos estos principios en materia contencioso administrativa, han decidido llevarlos para que esto sea un cuello de botella, y ese juzgado que tiene hoy un retraso de aproximadamente 5 años la sentencia o más quizás en la materia propia contencioso administrativa, ahora sería 10, 15 años, 20 años, aún creando otro juzgado. Esto significaría de alguna manera que quien está damnificado y pretende de alguna manera cobrar alguna suma de dinero en concepto de daños y perjuicios, no sé si lo llegara a cobrar en su vida. Más o menos es así la situación en la que estamos. Y sí, eventualmente sus herederos. Pero lo que te quiero decir es que la justicia que es lenta, la que se provoca que sea lenta, no es justicia. Bueno, de hecho la justicia acá en Salta es absolutamente lenta en el juicio que se te ocurra, no necesariamente contra alguno de los estados, ¿no? Algunas cosas no son tan lentas, los juicios laborales, en la medida que los jueces funcionan bien. Vos decís, yo he visto juicios laborales que, no sé, lo más rápido que salen, bueno, algunos puede ser 3 años. No, hay casos particulares donde el juicio está muy incidentado, es decir, yo como abogado te puedo decir de que por ahí las partes incidentan mucho un proceso y se extiende. Ahora, un juicio normal, demanda, contestación de demanda, prueba, producción de prueba, alegato y sentencia, que son los pasos de todo proceso. En un juzgado que funcione bien. Relativamente año y medio está más o menos terminado el proceso. En materia civil más o menos lo mismo, o sea, no podemos. Sí, por ahí también en materia civil hay juicios de reivindicación que son importantes cuando se refiere a tierras, y generalmente son cuerpos y años y 10 años, pero también es propio del proceso y de lo que está en litigio. No hay por ahí sí, en los juicios normales yo creo que funciona más o menos bien. Pero los juicios contra el Estado de por sí demoran mucho. Recuerdo, por ejemplo, la causa llevada adelante por Vanina Alderete, ¿no? En el caso Yapur Alderete, claro. Un caso larguísimo de revictimización del Estado hacia esa culpa de ese proceso, o mejor dicho, por ese proceso es que cambiaron el criterio, porque ese proceso se siguió en un juzgado civil y comercial. Sí, claro. Entonces ahora la Corte dijo, no, lo mandamos todos a los contenciosos para que la gente no tenga justicia nunca más o menos. No digo, la expresión no es la adecuada por culpa, pero en definitiva ese fue el detonante. El detonante de que la Corte de Justicia de Salta, de manera arbitraria, antojadiza, ilegal, ilegítima, modificara un criterio de que es absolutamente rechazado por toda la doctrina, no solo nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Lo que estoy hablando es una posición con respecto a determinado proceso que son contenciosos administrativos, no son civiles y comerciales, no son penales, no son laborales, para que la gente sepa. Y los daños y perjuicios, inclusive, si usted tuviese algún problema de mala praxis o algún problema relativo a la mala prestación de un servicio que presta el Estado, eso es materia civil y comercial, no contencioso administrativa. Con esto llevan todo. Mañana va alguien y en vez de operarle la rodilla porque tiene un problema en menisco a la derecha, le operan la izquierda, que es mala praxis, tendría que ir al juzgado contencioso administrativo ese. Lo cual significaría que
no sé cuándo lo podría cobrar a esa indemnización por ese daño. Esto es lo que está ocurriendo en Salta y esto hay que hacerlo saber a la gente. Por ahí la gente no lo entiende técnicamente porque hasta que te toca vivir el momento y buscar un abogado, y el abogado te dice, mira, yo no llevo juicio contra el Estado porque después la gente me echa la culpa que cuando se demora el proceso, el culpable es el abogado. Es que son, ¿no? Son las leyes y son los criterios que se implementan. Directamente te dice que no. Es que nosotros no queremos agarrar juicios contra el Estado justamente por esto, porque hay una dificultad y desalienta que los abogados ejerzan la profesión con respecto a los procesos contra el Estado provincial o municipal. Bueno, la verdad que sumamente interesante. Era además, justamente por esto es que se armó tanta polémica, ¿no? Por el posible nombramiento de Rubio Saravia, aparte, digamos. Eso es una cuestión aparte porque en el caso de la designación de, no sé si es Robio o Robio, creo que, sí. Había condiciones de inidoneidad técnica e inidoneidad moral. Es decir, que este señor, a quien no conozco, no tendría las condiciones para ocupar el cargo de juez. Claro. Al margen de que se intentó políticamente instalarlo y colocarlo. Bueno, es decir, porque la presión, era una persona que había sido funcionaria, que había estado también dentro de esta gestión, ¿no? Ya venía con el problema de las casas, ya venía problemas de violencia familiar, ya venía con un montón de problemas este señor, pero aún así el Poder Ejecutivo Provincial instaba a que se lo designe, medio forzando la situación, y la opinión pública y la gente en buena hora que puso el grito en el cielo y no se produjo el nombramiento. Claro, lo cito porque viene también un poco a cerrar de todo este esquema que vos decís que de alguna manera se está armando. 2 juzgados para entender los procesos contra todos los municipios en daño y perjuicio, más la provincia. Usted imagínese lo que sí hoy, con la competencia exclusiva en materia de contencioso que se refiere a cuestiones administrativas, hay una demora de 5, 6, 7 años de sentencia. Claro, imagínate con todos los procesos de daño y perjuicio de toda la provincia, de todos los municipios y de entidades autárquicas, porque el Código Contencioso en eso es muy claro en establecer quiénes, qué organismos son los que comprende la jurisdicción contenciosa administrativa. Así que imagínate en materia de daño y perjuicio lo que puede llegar a demorarse. Esto va a ser una cosa de no tener una sentencia nunca. Claro, ¿y esto ha sido discutido en alguna comisión ya o todavía no? No, lo pasaron a comisión, está en la Comisión de Justicia, está en la Comisión de Legislación General y esperemos que en algún momento se lo trate. Estas cuestiones, de alguna manera la mayoría automática que hay en la provincia decide cuándo se trata o cuándo no. Nosotros hemos presentado el proyecto y de hecho hemos recibido muy buen apoyo del doctor Martinelli, bueno, el caso del doctor Martín de los Ríos, del sector, diríamos, opositor, que ven que está muy bien hecho. Si bien es cierto, la modificación al artículo resulta una cuestión medio redundante con respecto al propio artículo, pero es necesario aclararlo con respecto a una sentencia que dicta la Corte de Justicia que distorsiona, en definitiva, esa normativa. Pero hemos recibido el apoyo de todos ellos y el aliciente de que van a acompañar el proyecto. Humberto, bueno, en estos días se habló mucho acerca de la actuación, ¿no? En torno al caso de esta nenita que había sido abusada, después con una situación, un desarrollo además de ese embrión negativo, ¿no? Hubo una serie de cuestiones que el Estado pasó por alto también, ¿no? Y omitió al momento de que esa nena pueda ejercer sus derechos, realmente esa situación de desamparo. Vos formás parte también de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Sí. Y me gustaría que me des una reflexión acerca de todo esto que se ha vivido y que obviamente ha generado como mucha polémica también a nivel social, ¿no? Yo no fui con la comisión que fue al norte, pero sí fui el mismo día y por la misma cuestión por mis propios medios. Yo averigüé, la comisión fue por un lado, yo estuve también en el mismo horario que ellos estuvieron y también hablé por el tema de la causa como para interiorizarme qué es lo que ocurrió. Y realmente la situación desnuda una carencia de políticas públicas en materia de salud tremenda y por otro lado una
irresponsabilidad de quienes por ahí gobiernan o de quien tienen un cargo en el Ejecutivo de poner en práctica algún tipo de acción. Decir que el Estado no tiene la obligación de asistir a esta menor es realmente una aberración desde todo punto de vista, no solo político, sino sobre todo humano. Además, digo, se han creado ministerios que se supone deberían haber atendido, ¿no?, toda esta cuestión. Esto también, y por eso es que la cosa es compleja, si vamos a ser críticos de una situación, se han inventado ministerios para el solo efecto de cubrir cargos, generar una planta de empleados, una burocracia administrativa que carece de todo tipo de acción. Este Ministerio de la Primera Infancia es un chiste, es un verso. El Ministerio de Derechos Humanos con la Caletti, que dice que ella no tiene nada que hacer. Realmente es Justicia y Derechos Humanos. Justicia y Derechos Humanos. Que se ha unificado. Es tremendo por ahí poner en palabras lo que uno ve de lo que ocurre en la provincia, con gente que realmente parece que está para ocupar una silla y no hacer nada, no les interesa salir a buscar el problema en la calle, ni solucionarlo, ni nada por el estilo. O sea, que la Comisión de Derechos Humanos vaya a tomar el conocimiento de cómo es la situación, y nosotros nos damos con una idea muy clara de lo que ocurrió, porque primero que no hay médicos con títulos habilitantes. La gente que está en esa zona es médicos que no tienen una reválida del título en la Argentina. Primera cuestión, o sea, están con el carácter de enfermeros, por decirte de alguna forma. El certificado médico de esta chica lo firma un bioquímico. Claro. O sea, una serie de irregularidades que pone en evidencia que tampoco hay una idea de cómo podemos hacer desde el punto de vista político para hacer posible de que los médicos quieran ir a ocupar los cargos en los hospitales del interior. La mayoría quiere ejercer naturalmente en la ciudad. Sí. Ahora, y por muchas condiciones tampoco tienen situaciones más favorables. Pero para eso, si el Estado justamente tiene que tratar de equilibrar y dar equidad a estas situaciones. Sí. Es decir, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos ver de que los médicos vayan allá? Hay que mostrarle algún tipo de situación mucho más favorable que la que es quedarse en la ciudad capital. Sí, sí. Pero ahora, si ponemos todo en la misma línea, obviamente que si me dan a elegir entre estar en el norte, en medio del monte, y venirme a la ciudad, obviamente que la gente va a elegir venirse a la ciudad. Claro. Pero bueno, para eso está el Estado, de generar políticas públicas. Bueno, la verdad que una situación lamentable desde donde uno la mire, porque como decíamos, no se dio cumplimiento a los derechos de esta niña, y la atención fundamentalmente que debería haber recibido, y la asistencia desde un primer momento, ¿no? No, pero aparte está vigente el tema, se armó un protocolo, sí. Las resoluciones 797 y la 215 del Ministerio de Salud Pública y del otro Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia. Estas resoluciones que de alguna manera ponen en ejercicio el decreto que dictó Urtubey, que no me acuerdo que era 700 y algo, que de alguna manera significa, con algún tipo de cuestión muy particular, poner en práctica el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se denomina el fallo FAL, con respecto al aborto no punible. Todo este tipo de situaciones que se demoran y se llevan a... Termina obstaculizando, no es la primera vez que el protocolo provincial... Es decir, y poner en riesgo la vida misma de la menor, y genera una serie de situaciones que en realidad empeoran la realidad, la situación de esta menor. Es decir, todo esto ha ocurrido, y vemos que en realidad ponen palos en la rueda a los fines de practicar un aborto no punible que está autorizado por la ley. Por otro lado, se golpean el pecho en las iglesias y se hacen los moralistas y no salen a socorrer a la gente. Yo no sé de qué moral me pueden hablar de este tipo, pero bueno. Acá me pregunta Mari si existe mala praxis para los abogados y jueces. Existe mala praxis para los abogados y para los jueces. Existen las denuncias correspondientes como incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato, a través de lo que dice el Código Penal, y que le cabe a los funcionarios públicos judiciales como cuando han incumplido las normas relativas a su función. Bueno, para que sepan que siempre... Sí, los abogados, como los médicos, como cualquier otro profesional, tienen
un colegio donde Claro, se puede ante el denunciar las Tribunal malas de praxis, Ética, ¿no? tribunal de ética, al margen de si se cometió un delito también lo puede denunciar penalmente, es decir, como cualquier otro profesional. Ujú. Bueno, el tema es si actúan o no corporativamente, que eso también pasa mucho en distintas profesiones. No, no lo sé. Yo en mi vida profesional he recibido 2 denuncias por exceso en el derecho de defensa, es decir, lo traté a una persona... Por defender por demás a tu exactamente, cliente. sí, la traté de discriminadora y de xenófoba a una intendente, Sí. me acuerdo en Joaquín B. González, porque no le pagaba la dieta a un concejal radical, hace muchísimos años cuando era mucho más joven, y me denunció al Tribunal de Ética diciendo de que el exceso de mi defensa había utilizado palabras que eran agresivas. Y después un día me llamó la atención una cámara de un juicio de Metam, también donde lo había tratado de ignorante al juez en relación a un divorcio. Sí. Ajá. Pero bueno, son cosas que, Sí. decía, puedo presumir de que en realidad me llamaron la atención. Claro, no tus clientes, no tus Exactamente. clientes, que en muchos casos sí pasa, ¿no? Que en realidad Sí, no, bueno, yo a veces me involucro demasiado con te las enfervorizás. cuestiones, sí. Te enfervorizás, está bien. Bueno, ¿qué pasa a nivel nacional? Veía que declaraciones tuyas donde decías que el radicalismo no es parte de la gestión de Mauricio Macri y también con muchas polémicas, ¿no? Ayer se discutía fundamentalmente ante los medios el artículo 85 de este proyecto de ley que tiene que ver con el blanqueo de capitales y el lugar en el que nos pone a los periodistas fundamentalmente y a cualquier ciudadano que quiera dar información de quiénes son los que están blanqueando ese dinero, ¿no? Es una aberración jurídica y política. Es inadmisible un proyecto Con multa y con, de esta y con naturaleza. penalidades. Esto y decir que no existe la prensa es exactamente lo mismo. Es decir, ni creo que en el comunismo más de izquierda, más autoritario, puede haber ocurrido una cosa de esto. Nosotros los radicales evidentemente no formamos parte de este gobierno. De hecho, ya lo han dicho distintos dirigentes, no solamente lo he dicho yo. Yo de una manera muy particular que en Salta no existe el PRO y que el PRO es Romero y bueno, el ex peronismo de Romero. Y nosotros hemos llegado a la legislatura en base a un frente que hicimos de carácter provincial, que era la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. Es decir, que nosotros no le debemos nada al PRO, ni a Cambiemos, ni nada por el estilo. Es decir, tenemos cierta libertad de actuación en lo que respecta a las críticas y en las cosas que sean buenas acompañaremos. De eso se trata. Hemos acompañado muchas cosas al peronismo y al kirchnerismo, en cosas que han sido muy buenas y hemos sido muy críticos en otras cosas. De eso se trata la política, de buscar soluciones. Pero en lo que respecta a algún tipo de cuestión en términos generales de lo que está diciendo la dirigencia del Partido Radical, de que no formamos parte, eso es real, porque... ¿No se sienten identificados con este proyecto de país, digamos, más allá de que la expectativa estaba en que el kirchnerismo se vaya y... Cuando alguien viene y dice cambiemos, significa mucho la palabra cambiemos, es decir... Sí, se puede cambiar sí, para cualquier lado también. Exactamente, pero de alguna manera tiene que ser el contraste con lo anterior. Sí. Empecemos por el principio. Si es negro, tratemos de que sea blanco, si es blanco, de ser negro. De eso se trata el cambiemos, o por lo menos busquemos los grises. Ahora, si nosotros criticábamos una ley de blanqueo de la época del kirchnerismo y hoy establecemos una ley de blanqueo mucho más permisiva que la anterior, y evidentemente no cambiamos nada. Y te diría que estos son peor que los anteriores. En ese aspecto ya puedo decírtelo. Si viene un ministro como Aranguren y compra gas a Chile que traen de Noruega por el Pacífico y sale de movida nomás 128% más caro que el que le comprábamos a Bolivia, y evidentemente algo está pasando. Sí. Si a esto se dice que los gasoductos que por los cuales van a venir el gas pertenecen a la familia de Urtubey, al gasoducto del NOA, del NEA, que lo administra, y evidentemente vemos un negocio de los mismos de siempre. En realidad no cambiamos nada. Y si me tengo que poner a hacer memoria... En este tiempo, y si me tengo que poner a hacer memoria, yo me acuerdo que decíamos que cuando el contrato de
la provisión de gasoducto de Bolivia era caro, que no sé qué, decíamos. Resulta ser que este es 128% más. Pero si a esto le agregas que aumentaron 1.200% y armaron todo un circo, el precio del gas, y después hicieron como que ellos son buenitos y solamente van a aumentar el 500%. Yo lo que veo es nos están tomando el pelo, están subestimando a la gente, están creyendo que hablando mal de Báez y de Cristina Fernández se sostiene un gobierno. Me parece que le están errando el camino. Yo sinceramente puedo decir esto. Bueno, así está la situación, lamentablemente, ¿no? Yo te quería preguntar si no era previsible esto, porque en algún momento se discutía, ¿no? Que era un poco menos peor, por decirlo de alguna manera, si Scioli o Macri, ¿no? Con un esquema en algún punto similar, y mucha gente pensando que Macri iba a profundizar, iba a gobernar para el sector al cual él pertenece. Vuelvo a defender a la política. Y defiendo a la política, y defiendo a los que hacen política. Porque el que hace política está vinculado con la necesidad de la gente, con los problemas de la gente. Cuando uno pone CEOs o gerentes, evidentemente son gente que por ahí no tienen... Exactamente, no es una empresa. Y la política es esto, es buscar, ver cómo igualamos para arriba, vemos cómo el que menos tiene, lo levantemos, lo pongamos en condiciones que superen esas necesidades básicas insatisfechas para poder por lo menos tener una vida digna. De eso se trata la política. Ahora, no es una cuestión de CEOs, de gerentes, de empresas que dicen aquí me tiene que dar el número, a mí me ingresa 10 y tengo que mostrar que erogué 10. Pero ¿qué es lo que hice? No importa. El que se está muriendo de hambre, que se muera. Eso dicen estos tipos. Ahora, la política no es eso. La política es ver cómo hacemos con las franjas que son las que más están afectadas por medidas de carácter económica, cómo hacemos para asistirla. O cómo hacemos para que ellos se procuren conseguir lo que necesitan y no dejarlas aisladas, marginadas absolutamente. La política es eso. Ahora, si vemos un gobierno provincial con todos técnicos, contadores y abogados y que no saben lo que pasa a la vuelta de su casa, evidentemente es muy difícil que las soluciones les lleguen a la gente. Ahora, la gente también tiene que analizar quién es el político, quién es el que se interesa por los problemas. La política era eso. El político estaba siempre en los barrios, los partidos políticos eran un receptáculo de las necesidades de la gente. La gente iba a decir, mire, me está pasando tal cosa en la escuela tal, me está pasando tal cosa en el hospital, iba a los partidos políticos. Esto es lo que ocurría. Pero también había dirigentes políticos que estaban en la calle. A esa gente a la que yo defiendo. Porque la política está en la calle, no está en los contadores, en los médicos, en los abogados. No, con esto no quiero desprestigiar a los abogados, contadores, médicos que se interesan en la política y que están en la calle. Pero normalmente están poniendo gerentes de empresas que no tienen idea de la realidad, no tienen idea de lo que viven. Yo no entiendo cómo un tipo como Aranguren, socio, accionista y presidente, gerente máximo de Shell en la Argentina, le interesa ser ministro de Energía. La única manera de ser ministro de Energía es que tengas una absoluta idea de contribución al país, a la gente, o si no estás porque sos peor de corrupto y querés hacer 100 veces más negocio de lo que haces con semejante cargo que tiene en la Shell. Si no, no se entiende, porque para ganar 50.000 pesos, 60.000 pesos, no sé cuánto gana un ministro, y tener sueldos en dólares en la Shell, no se entiende, a no ser que sea una persona puesta para hacer negocios para el poder de turno. Lo del gas va demostrando de que en realidad lo que dijo el presidente de que es honesto es absolutamente falso. Bueno,